Saludos, estudiantes, familias y docentes. Continuamos en nuestras clases el estudio de los circuitos de corriente alterna. Como parte de la clase anterior, yo les había indicado la solución de algunos ejercicios. Me permití seleccionar el ejercicio número 6 para tomarlo como referencia en la solución de estos tipos de ejercicios. Es muy importante que ante los ejercicios que nosotros a continuación les estemos indicando, lo primero es que usted valore según la estructura del circuito si este corresponde a un circuito formado por un inductor y un capacitor, un circuito LC, si es resistivo, si es inductivo o si es el circuito RLC. Veamos el ejemplo que yo les seleccioné. En este caso, como ya les comenté, es el ejercicio número 6 de esta página 322 de su libro de texto que constituyó parte de la clase, del estudio independiente. Es importante que usted descubra en la información del ejercicio si este ejercicio se corresponde con un circuito resistivo, capacitivo o circuito LC, que son los estudiados. Entonces, de acuerdo a la estructura, el circuito está conformado exclusivamente por un resistor y un generador que entrega una señal de corriente según aparece en la diapositiva. Se pide que usted determine qué intensidad efectiva de la corriente estaría presente en este circuito. Yo les propongo que siempre que usted resuelva estos tipos de circuitos, usted compare la señal de la corriente instantánea con la expresión general, porque esto le permitiría tener como información adicional que en este caso el valor de la amplitud de la corriente es de 14,1 amperes y que la frecuencia de las oscilaciones forzadas del generador son de 60 pi radianes por segundo. Es decir, que esta es la información que es parte del texto. Ustedes en su solución independiente también tenían que efectuar el cálculo de la tensión máxima. Para calcular la tensión máxima, y ubicado ya que es el circuito resistivo y conocida la amplitud de la corriente, usted puede determinar el valor de la tensión máxima. Por igual, también la tensión efectiva, que era parte de este estudio independiente, bueno, ya lo comentamos en clase anterior, el valor de la tensión efectiva, que es el que marca el instrumento de medición, sería la razón entre la tensión máxima, que ya la calcularon en el inciso anterior, y raíz de 2. Y por último, en la escritura de la ecuación de la corriente de la tensión instantánea, como el circuito es resistivo. Recuerden ustedes que en este caso la corriente y la tensión oscilaban en fase. Por tanto, sírvale de modelo este ejercicio que hemos comentado en el día de hoy. En nuestra clase de hoy nosotros vamos a continuar con los estudios de los circuitos de corriente alterna. Nos queda pendiente el circuito inductivo y el circuito conformado por los tres elementos. Aparecería a continuación esta idea de circuito conformado, como ya hemos comentado en los anteriores, por el generador y el inductor o bobina o enrollado, como hemos usado en las diferentes clases. Lo primero, como parte del resumen, estas oscilaciones son también forzadas. Y en este circuito los valores de la corriente y la tensión no oscilan en fase. Existe un desfasaje, que es una de las diferencias que usted tiene que ir efectuando respecto al circuito que ya usted conoce, que es el circuito resistivo. En el circuito resistivo la corriente y la tensión oscilan en fase. En el capacitivo la tensión estaba desfasada también de la corriente. La corriente se adelantaba, pero en este caso en particular la corriente se va a atrasar respecto a la magnitud tensión. Es decir, son las cosas que ustedes tienen que ir puntualizando, diferenciando, conociendo las esencias de los tipos de circuitos estudiados. Les muestro el
oscilogramas de las corrientes y de la tensión en este circuito inductivo puro. Importante que ustedes vean, y la interacción entre las materias de matemática y física es muy importante. En la diapo anterior habíamos planteado la corriente en función de la misma función coseno, pero con su adelanto correspondiente. Y aquí expresamos que la corriente instantánea va a responder a la función seno. Y en este caso hay una identidad trigonométrica que justifica estos criterios que he estado usando. Y es importante que ustedes los puntualicen, lo encontrarán en su libro de matemática. Entonces, en el oscilograma, muy importante diferenciarlos, los hemos ido planteando. En el caso del circuito inductivo, en el circuito LC, en el circuito R, en el circuito inductivo, que es el que nos ocupa en este momento. Observen ustedes que para el momento en que la tensión máxima en los extremos de la bobina, como resultado del fenómeno de la autoinducción, en ese momento, al ser la tensión máxima, el valor de la corriente es cero. Y al iniciarse las oscilaciones, es decir, va disminuyendo el valor de la tensión autoinducida en los extremos y comienza a crecer la corriente en el circuito. Estos son de los elementos, estudiantes, que ustedes tienen que ir diferenciando entre los tipos de circuito que hemos estado estudiando. En la próxima diapositiva, entonces les plantearía como situaciones interesantes y que ustedes lo sigan conmigo en la clase, que en este caso, ¿cuál es el objeto? Y aunque ya lo mencioné, pero se los muestro también en la diapositiva. Estaría presente en el elemento inductor el fenómeno de la autoinducción, y por tanto en el momento en que la tensión en los extremos de la bobina es máxima, entonces en ese momento la corriente es cero. Es importante que ustedes recuerden que entonces en este circuito la amplitud de la corriente depende de la tensión aplicada en el circuito y de los valores de la frecuencia de las oscilaciones forzadas que está entregando ese generador y del valor de la inductancia de la bobina. Como símil de las clases anteriores, en estos momentos le preguntamos a ustedes ese valor de corriente, el valor de la amplitud de la corriente, y siguiendo los criterios de la ley de Ohm, encuentran cierta oposición en el circuito. Esta oposición en el circuito, en el resumen que yo pedí que ustedes hicieron, recuerden ustedes que recibe el nombre de reactancia, en este caso inductiva, y ustedes han ido en su resumen recordando, existe una resistencia activa que es la que ofrece los conductores, existe una resistencia nombrada reactancia capacitiva, que es la asociada al capacitor, y hoy hablamos de la oposición que ofrece el inductor, nombrada reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva se determina como el producto de la frecuencia de las oscilaciones forzadas en el circuito y del valor de la inductancia presente en el circuito. Como lo hicimos anteriormente, la unidad de medida de esta magnitud reactancia también como oposición se expresa en ohm. A continuación, comentamos que al igual que lo hicimos con el capacitor, en estos dispositivos no hay consumo de energía, la potencia es nula. Existen momentos del periodo en que hay un momento en que el campo magnético se almacena en el inductor, pero después es devuelto, es decir, y por tanto el consumo es cero. A continuación nos corresponde entonces, después de haber hecho este recorrido a lo largo del circuito inductivo, del circuito capacitivo, del circuito RLC, el circuito R, ver en conjunto todos los elementos cómo funcionarían en el circuito. Y ese es el circuito que hemos nombrado, o que se nombra circuito RLC. Veamos sus características. Es decir, como lo hemos hecho en otros momentos, entonces en este circuito estaría conformado un inductor
una bobina, un capacitor, un resistor y el elemento que restituye la energía que se va disipando, por supuesto, en el resistor, que ya los elementos que hemos aportado en clases anteriores nos ubican que solo en el resistor es donde existe transformación de la energía del campo electromagnético. Pero les comento, oscilarán en fase en este circuito la corriente y la tensión. Existe un desfasaje. ¿Cómo determinarlo? Y son las acciones que vamos a derivar a partir de estos momentos. Ante todo, tendríamos entonces que pensar que en la estructura de las clases anteriores estuvimos fijando siempre nuestra atención en que en el circuito la tensión siempre tiene un valor que es el del generador, y en los elementos que conforman el circuito la corriente se iba adelantando, se iba retrasando o iba oscilando en fase. En este caso, lo común a todos los elementos del circuito es precisamente el elemento corriente. Por tanto, entonces nos corresponde valorar cómo oscilaría la tensión en cada uno de los elementos que componen el circuito. Los muestro en la diapositiva. Es decir que nos corresponde en estos momentos de la clase ir valorando ese desfasaje que existe entre la corriente y la tensión en los diferentes elementos que componen el circuito. Y los vamos a ir caracterizando de esta forma. Es decir, que ya nosotros conocemos que en el elemento resistencia la corriente y la tensión oscilan en fase, no hay desfasaje. Por tanto, si la corriente responde a la ley del coseno, la tensión también responde a la ley del coseno. Les recordamos también que en este caso el valor de la tensión máxima sería el producto de la amplitud de la corriente por el elemento resistivo. Para el circuito capacitivo, nosotros habíamos comentado que la corriente se adelantaba a la tensión. Por tanto, ahora nos corresponde establecer que la tensión sería la que se retrasaría respecto a la corriente. ¿En cuánto? En pi sobre 2 radianes. Si el circuito es puro, es decir, que solamente estaría conformado por un solo elemento. Y el valor de la tensión máxima que aparece en la ecuación, por supuesto que sería el producto de la corriente en su valor máximo multiplicado por la reactancia capacitiva. Y por último, lo que valoramos en el primer momento de la clase, en el circuito inductivo, habíamos visto que la tensión estaba desfasada a la corriente. En este caso, decíamos que la corriente se retrasaba. Por tanto, como ahora estamos valorando y poniendo como elemento de referencia a la corriente, esta tensión se adelantaría. Es decir, que en el circuito inductivo puro, la tensión se va a adelantar al resto de los elementos. Recordamos también que el valor de la tensión máxima es el producto de la amplitud de la corriente por la reactancia inductiva, que ya fue parte de los estudios que realizados en la clase de hoy. Ahora, importante recordar y tener presente, bueno, cómo se comportaría entonces el valor de esta tensión respecto a todos los componentes del circuito y qué nombre recibiría todas las oposiciones que ofrecerían simultáneamente el elemento de resistencia activo, el capacitor y el inductor. Y es lo que nos corresponde, estudiantes, que yo sé que son estos elementos ya parte del resumen que yo pedí que ustedes hicieran, y lo valoraríamos entonces a partir de un recurso muy importante. En 10º grado ustedes estudiaron los vectores. En este caso hemos estado trabajando con las magnitudes corriente y tensión, pero estas magnitudes corriente y tensión son magnitudes escalares, es decir, que quedan definidas por un número, no requieren de dirección ni sentido. Pero como nos compete establecer qué desfasaje existe entre la tensión y la corriente, vamos a recurrir a un recurso, atribuir el término fasor
a cada una de estas magnitudes, corriente y tensión. Entonces, en este caso, vamos a utilizar en el eje de las abscisas, vamos a ubicar al fasor corriente y los fasores tensión en el inductor, tensión en el capacitor, los vamos a ir representando según las ecuaciones que anteriormente habíamos formulado. Ante todo, recuerden, como parte del resumen de la clase, la corriente y la tensión en el resistor oscilan en fase. Por tanto, lo pondríamos como si fueran dos vectores colineales en el mismo sentido. Pero nosotros comentamos que la tensión en el inductor estaba desfasada en pi sobre 2 radianes a la corriente. Y aquí aparece, formando 90 grados respecto a la corriente, el fasor tensión en el inductor. Y con igual procederes lo haríamos teniendo en cuenta la tensión máxima en el capacitor. En el capacitor dijimos que la tensión se retrasaba. ¿En cuánto? En pi sobre 2 radianes. Entonces es importante que estos elementos del contenido que trabajamos en 10º grado, ustedes lo recuerden. Si nosotros aquí en la dirección del eje de las en el eje Y, nosotros tenemos dos fasores que tienen igual dirección pero sentidos contrarios, hay una resultante entre ellos. Y esa resultante la hemos nombrado o la hemos seleccionado, asignado este fasor. Pero este fasor forma qué ángulo con el fasor tensión en el resistor. ¿Cómo determinar entonces, según los estudiados en las clases anteriores, el resultado entre dos elementos que son perpendiculares entre sí? Por supuesto que utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y en las clases de matemáticas ustedes han estado utilizando la razón pitagórica. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro caso, como nos corresponde encontrar precisamente el valor de la hipotenusa, nosotros lo escribiríamos de esta manera, ¿no? Si sumamos todos esos fasores, la suma de estos fasores, que sería el fasor que se corresponde con la hipotenusa de este triángulo rectángulo, sería el fasor que estaría en correspondencia con la dirección horizontal, y la diferencia entre los dos fasores que estarían en la dirección vertical. Recordando que previamente yo fui caracterizando que la tensión máxima es el producto de la amplitud de la corriente por la resistencia. Es decir, que en cada elemento es común el valor de la amplitud de la corriente. Pero nos queda este detalle: la tensión máxima sería el producto de la corriente máxima. ¿Por qué elemento? ¿Cómo nombrar ese elemento? Ese elemento lo vamos a nombrar, y ya ustedes lo vieron en sus resúmenes, que se nombra impedancia, y lo hemos representado con la letra Z. Es decir, que ese es un elemento importante de la clase de hoy. A partir de hoy, en los circuitos conformados por los tres elementos, un resistor, un inductor y un capacitor, existe una oposición completa al valor de la corriente, nombrado impedancia. Y esa impedancia, ¿cómo determinarla? Cuando en su libro de texto se hace el desarrollo, se obtiene finalmente que esta impedancia se calcula de esta manera. Y esta expresión, por favor, es de las que nosotros queremos que ustedes hagan suya. Les doy unos segundos para que usted anote como algo muy importante en su formulario la expresión correspondiente a la impedancia en un circuito RLC. Bueno, ya entonces incorporaron a su resumen
la forma de determinar en un circuito el valor de la impedancia. Y por supuesto que cuando ustedes operen con esta expresión, a partir de ahora, por ejemplo, si el circuito es resistivo puro, entonces el circuito no estaría conformado ni por inductores ni por capacitores. Entonces, en ese caso, la impedancia se corresponde numéricamente con el valor de la resistencia óhmica en el circuito. Si el circuito es capacitivo, no estarían presentes ni los resistores ni los inductores y por tanto la impedancia se correspondería con el valor de la reactancia capacitiva. ¿Tienen la idea? Es decir que entonces ahora esta expresión usted la tiene que hacer suya y aplicarla en los ejercicios que les propongamos resolver. De tal manera que entonces el valor de la amplitud de la corriente en un circuito de corriente alterna siempre es función de la tensión máxima que aparece o que entrega el generador y la impedancia del circuito. Entonces, es importante que como parte también de esta clase usted aprenda a determinar qué desfasaje, cómo determinar el desfasaje entre la tensión y la corriente para un circuito RLC. Les muestro en la siguiente diapositiva. Es decir, que el desfasaje entre estas magnitudes, por supuesto que es un ángulo. Y el ángulo yo lo puedo determinar por las razones trigonométricas que ya conocemos. Podemos utilizar la función tangente, la función coseno. Y si nosotros volvemos a nuestro diagrama fasorial, recuerden ustedes que entonces los elementos, por ejemplo, para este triángulo rectángulo, el cateto adyacente es el elemento resistivo y la hipotenusa es precisamente la impedancia. Entonces, si yo quiero conocer en cuánto está desfasada una magnitud de la otra, estableciendo la razón, resistencia activa del circuito y la impedancia, yo conozco el desfasaje. ¿Qué nos queda? ¿Cómo escribir la ecuación de la magnitud, corriente o tensión cuando no lo soliciten? Para esto entonces les propongo la siguiente expresión, es decir, que está en su libro de texto, que fue parte de lo que yo le pedí que hicieran en el resumen. ¿Entendido? Entonces acá es importante, es decir, que ahora yo voy a escribir la ecuación instantánea de la tensión teniendo en cuenta el desfasaje. Pero observen, le puse un signo más menos. ¿Cuándo uso más y cuándo uso menos? Bueno, tendría entonces que valorar si predomina en el circuito el carácter inductivo. Entonces selecciono el signo más. Si por el contrario predomina el carácter de la reactancia capacitiva, entonces utilizaría el signo menos. Se los expresé también en la diapositiva que ustedes espero que tengan como parte de sus documentos cuando ustedes lo bajen y los tengan en sus documentos de trabajo. Esto es importante, es decir, que esto que ya les dije es lo que aparece en las diapositivas, es tener en cuenta qué predominio tienen las reactancias y de esta manera nosotros seleccionamos el más y el menos. Y por último, y no menos importante, recordar que en el momento en que nosotros discutimos el circuito resistivo, nosotros expresamos de cómo se calculaba la potencia. Y este es el momento en que cerramos ese concepto. Esa potencia se calcula siempre como el producto de la corriente efectiva por la tensión efectiva por el desfasaje, que hoy aprendimos a determinar el desfasaje. O sencillamente teniendo en cuenta el elemento que marca el instrumento de medición, la corriente efectiva, por la resistencia. Les pido ahora que por favor preparen su teléfono. Ustedes están adiestrados a utilizar su teléfono porque yo quiero ahora que como parte del estudio independiente usted tire una foto a esta imagen que aparece en la diapositiva. ¿Preparados? Ustedes son rápidos con el televisor, con su teléfono. ¿Ok? Es decir, que tienen esta foto que incorpora un elemento más al estudio individual de la clase de hoy, que es la siguiente. Es decir, que yo quiero que ustedes se resuelvan estos ejercicios.
unos segundos. Bueno, estudiantes, familias, les pido, como todo en toda clase, que nos apoyen, que logren que los niños efectúen sus estudios correspondientes en los momentos que correspondan, que su herramienta, su Biblia, es su libro de texto. Y entonces, sin más, nos despedimos y los esperamos en la próxima clase.